En esta columna última, la columna de fallecidos, si van a mirar los datos que hay publicados en la página web del Ministerio, verán que hay una discrepancia con los datos de días previos. Exactamente es de alrededor de 1900, exactamente no, es de alrededor de 1900 fallecidos menos. Bien, esto se debe a diversos factores. Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados, y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Y además tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas, que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño. De un gobierno despreciable, abyecto e indigno, menos mal que nos queda Vox. Hay que tener cara dura y poca vergüenza. Hay que ser cínico, rastrero, sinvergüenza, vil, despreciable, abyecto, indigno. Pongan ustedes el calificativo que deseen. Unos calificativos que vienen a retratar a esos líderes. Lo de líderes es un decir del PSOE, echando la culpa al Partido Popular de que Sánchez haya tenido que ceder ante los matones de Bildu para salvar vidas, y aunque ello haya supuesto poner en serios problemas al presidente al tener que acotar la derogación de la reforma laboral. No se puede caer tan bajo. Las declaraciones de Simancas, de la Montero, de Bono, de Rodríguez Ibarra y de otros dirigentes socialistas echando la culpa a Casado vienen a poner de manifiesto una vez más que este gobierno, o mejor dicho, a este presidente, este país le importa un huevo. Perdón por la expresión. Y que lo único que le preocupa es salvarse a sí mismo y seguir hasta el final de legislatura en la Moncloa a cualquier precio. El Huffington Post. Hasta en 6 ocasiones le han preguntado los periodistas a Pedro Sánchez sobre el acuerdo del Partido Socialista con EH Bildu, y la respuesta ha sido la misma. Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios. Responsabiliza al Partido Popular por votar en contra de la 5ª prórroga del estado de alarma. Si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente, por el COVID-19, hubiera votado a favor. Pero esta no es, desgraciadamente, la realidad. Las protestas en la calle contra la gestión de su gobierno frente al COVID también son una realidad, especialmente hoy con las concentraciones convocadas por Vox. Sánchez les ha enviado un mensaje. Piensan que el COVID puede ser una oportunidad para derrocar el gobierno, se equivocan políticamente, porque hay 4 años por delante. Pero en segundo lugar creo que no hacen bien al país, porque el país necesita estabilidad. Una estabilidad que va perdiendo espacio, dando lugar a un clima donde la tensión política se traslada a la calle en forma de escraches. Sánchez se ha detenido en este punto. Cuentan con toda mi solidaridad y todo mi compromiso. Me parece inaceptable que en una situación como esta estén viviendo representantes públicos por defender sus ideas y gestionar y defender la salud pública y salvar vidas en nuestro país, estén sufriendo estas conductas. Arrinconar todos esos mensajes de odio, de ira, que lo único que hacen es fracturar. Concordia, respeto y convivencia han sido las palabras que más ha repetido durante su intervención.
Desde luego que la culpa tiene al Partido Popular por dejar tirados a los españoles, claro que sí, por poner en riesgo la salud y la vida de millones de españoles, desde luego que sí. Pero como el Partido Popular había dejado tirado al gobierno, al PSOE y sobre todo a los españoles, necesitábamos buscar votos para sumar más síes que noes y seguir salvando vidas. Y uno de los grupos nos planteó reconfirmar un compromiso que ya teníamos, que es derogar la reforma laboral. Cuando hablamos de derogar la reforma laboral con adjetivos o sin adjetivos, siempre nos referimos a lo mismo. Se trata de suprimir los recortes de derechos laborales que impuso el Partido Popular en el año 2012 al socaire de la crisis. Sí hacían falta todos los votos. Nosotros escuchamos al señor Marcos de Quintos decir que se iba de Ciudadanos. No sabíamos cuántos más diputados de Ciudadanos estaban en duda. ¿Piensa usted que si 7 de los diputados que votaron sí hubieran votado no, no hubiéramos tenido estado de alarma? Y no estábamos votando en el Congreso el color de las farolas o el tamaño de las balconadas. Estábamos hablando de la vida o de la muerte, de la salud o la no salud de millones de españoles, porque el Partido Popular nos había dejado tirados. Cualquier observador imparcial de la situación española alucinaría en colores viendo como ante las peleas que tiene Pedro Sánchez y los suyos, que se lo pregunten a la ministra Calviño, con su propio socio Unidas Podemos, viendo las negociaciones a espalda de sus propios ministros con los terroristas Bildu, con ese asesino de Otegi manejando los hilos junto a Iglesias entre bastidores, negociaciones que se quiera o no conocía perfectamente Sánchez, dando luz verde a su portavoz para sacarlas adelante, a unas sabiendas del bofetón y del desaire que ello traería aparejado conociendo la historia de este país durante los últimos 40 años y las víctimas socialistas, ciudadanos españoles de bien y servidores del orden público asesinados por la banda de ETA, como para que ahora Sánchez y el PSOE caigan rendidos a sus pies a cambio de 6 puñeteras abstenciones. Los chantajes continuos desde la prisión de Lledoners del golpista Oriol Junqueras al presidente del gobierno le empieza a faltar el aire. Ante este panorama tan desolador y preocupante, nos encontramos con la sorpresa que como única excusa que encuentra este gobierno y sus voceros no es otra cosa que echar la culpa de todo al Partido Popular, viejo y manido mantra del PSOE para desviar la atención de sus propias chapucerías políticas. Ante esta situación, como digo, cualquier observador no dudaría en hacer el siguiente análisis de lo que está pasando en España con este gobierno social comunista, un gobierno con 2 vicepresidentes de 2 partidos coaligados que se sacuden en público sobre un tema fundamental, la legislación laboral del país. En pleno intercambio de sopapos, la ministra portavoz, como me la maravillaría yo, proclama entusiasmada que el gobierno es fuerte y está unido. Sin embargo, veamos lo ocurrido la pasada semana y hagamos un poco de historia de esta afrenta que ha supuesto esa negociación con Bildu, una negociación que no sabemos si terminará pasando factura a Sánchez y a su gobierno. Esta es la cronología de lo sucedido. 11 militantes socialistas fueron asesinados por ETA, crímenes que jamás se pueden olvidar. Bildu representa la herencia de ETA en política. Por ello Sánchez siempre sostuvo que el PSOE jamás pactaría con Bildu. Mayo de 2020, el PSOE pacta con Bildu y a cambio de 5 abstenciones para 15 días más de alarma, les regala cepillarse la legislación laboral española, clave en la crisis de la pandemia. 2. El PSOE se ve forzado a rectificar a medianoche su disparatado pacto con Bildu. Después de la lógica escandalera de Calviño, Sánchez ha engañado a medio planeta político. El carajal es enorme, pero el PSOE descubre presto al responsable. La culpa del pacto socialista con Bildu es del PP, que además ha provocado miles de muertos al votar no a los poderes excepcionales de Sánchez. Simancas dijo. 3. Junquera, preso sedicioso condenado a 13 años por intentar cargarse España, amenaza desde la trena a Sánchez con un ultimátum. O en 15 días vuelve a la mesa para mi república y rompes con Ciudadanos o te tumbo el gobierno. El sanchismo, al que se le hincha la carótida cada vez que habla del PP, un partido constitucional moderado, calla, salvo Iglesias que pide un indulto para los sediciosos. El escudo social va viento en popa. 900.000 españoles afectados por ERTE todavía no han podido cobrar por el amateurismo del gobierno. La COE ha roto el diálogo social porque el Ejecutivo es la nave de los locos.
En las calles ya sufrimos las colas de hambre y Sánchez e Iglesias. Y ante este panorama, ante este vodevil, la única respuesta que se les ocurre desde el gobierno es echarle la culpa al PP. Verdaderamente lamentable. El PP puede ser responsable de otras muchas cosas, no lo dudo. El Partido Popular puede que esté cometiendo graves errores en las últimas horas, como el de dejar solo a Vox que rentabilice el éxito de las manifestaciones motorizadas del pasado sábado. Un error de bulto cometido por Casado y los suyos para que no se les identifique demasiado con lo que algunos llaman extrema derecha, pero que otros muchos empiezan a ver como de extrema necesidad. Se creen dentro del Partido Popular, dentro de la dirección, otra cosa son las bases del partido, los que creen que ante los bandazos de Ciudadanos al PP se le presenta la gran ocasión de volver a recuperar el centro perdido por Rivera y los suyos. Una gran equivocación. En los momentos que corren, ante la situación que estamos atravesando, donde la mayoría de los españoles empiezan a estar hartos de aquellos partidos que ante esta situación prefieren mantenerse de perfil en vez de sumarse al dolor e indignación de miles de ciudadanos que ahora más que nunca necesitan de alguien que les guíe y ejerza el liderazgo que este país necesita. Ya no valen las medias tintas. A ningún español de bien, yo soy el primero que me incluyo, le debería importar que a los que no pensamos como ellos, especifico, los que no estamos de acuerdo con las gestiones y cómo está llevando la pandemia el gobierno social comunista que tenemos, seamos calificados como unos fachas, unos gilipollas, unos irresponsables por pedir nuestra libertad y nuestros derechos. Y si a nosotros no nos importa, menos les debería importar a esos dirigentes del Partido Popular que se la cogen con papel de fumar a la hora de que los medios afines y subvencionados por el gobierno les comparen con Vox y los tachen de extrema derecha. Si caen en ese error, si continúan con esa política de ser unos maricomplejines, continuará la sangría de votos y la deserción de militantes y simpatizantes hacia Vox, y el Partido Popular lo terminará pagando en las urnas, al tiempo. En ese sentido, hoy lo que queremos decir es que nadie tiene derecho a frustrar la ilusión que ayer generó esa buena noticia, porque esa no es una frustración que pueda ser achacable a Euskal Herria Bildu. Quien frustre esta noticia y este acuerdo tendrá que dar explicaciones no a Euskal Herria Bildu, sino al conjunto de trabajadores del Estado y al conjunto de trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, lo que queremos dejar claro es que para Euskal Herria Bildu este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo. Y vamos a seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla y se cumpla en su integridad. Nosotros no estamos en la política para hacer otra cosa que no sea cumplir acuerdos y que estos acuerdos favorezcan a las clases populares. Y en esto vamos a estar. Hoy ha dicho el vicepresidente del Gobierno, y estamos de acuerdo con él, en que este es el acuerdo que ayer suscribimos y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. Y con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Por supuesto que se pueden hacer cambios en el ámbito laboral, pero siempre con un objetivo claro: impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protege a los trabajadores. Este Gobierno ha demostrado con hechos que vela por el interés general, que escucha. Las medidas que hemos ido adoptando han sido dialogadas y consensuadas con los agentes sociales, convalidadas por el Parlamento, y para el futuro esta filosofía no cambia. Cualquier modificación en este ámbito se hará de forma dialogada con los agentes sociales. La reforma laboral, su derogación, era uno de los acuerdos que con toda claridad firmamos para formar este gobierno de coalición, aparte que, bueno, pues yo creo que lo que se firma se cumple. Yo respaldo ese acuerdo que han alcanzado esos grupos parlamentarios, y sobre todo el acuerdo de gobierno que dice con total claridad que esa reforma laboral hay que derogarla y hay que construir un marco de relaciones laborales que sea más equilibrado y más respetuoso, y para eso pues la ministra de Trabajo podrá dar todos los detalles técnicos y trabajar en el diálogo social, lógicamente. Pero más sobre este asunto, lo que se acuerda se cumple, dice usted. Creo que sí que es claro, ¿no?
Yo creo que lo que está firmado está expresado con total claridad. Se pueden hacer matizaciones, se pueden hacer comentarios al respecto, pero hoy tanto la portavoz del grupo parlamentario de Bildu como diferentes portavoces a nivel de gobierno y a nivel de los grupos parlamentarios que han firmado ese acuerdo han expresado que, independientemente de los matices que pueda haber, lo firmado está firmado, y además de eso hay un acuerdo de gobierno que es al que yo me debo, en el que de forma clara explicamos que la reforma laboral es lesiva, la reforma laboral del Partido Popular es lesiva para los derechos de los trabajadores, establece unas condiciones de desigualdad muy claras a la hora de acudir a las relaciones laborales, de acudir al centro de trabajo. Entonces creo que es importante derogar esa reforma laboral. Antes de terminar este nuevo hilo y dejar paso a nuestro punto y final, hoy con el magnífico análisis de Manuel Ramírez Rodríguez de lo que puede suponer esa derogación de la reforma laboral, no me canso de revisar las grabaciones de las manifestaciones de ayer, imágenes tanto de Granada como del resto de España, organizadas por Vox, por la extrema derecha, que dirían en la sexta, reclamando la dimisión del gobierno social comunista que padecemos, de extrema izquierda, diría yo, y que tengo que calificar de entrada de rotundo éxito. Cientos de vehículos en Granada y miles en Madrid y en otras provincias deberían bastar para que desde el Partido Popular abrieran los ojos y se dieran cuenta del suicidio político al que están dispuestos a llegar por negar la evidencia y dejarse acobardar y amedrentar por los improperios que le llegan desde la izquierda y los medios apesebrados al compararlos con Vox si se suman o ponen en marcha iniciativas como esta. Iniciativas donde los españoles podemos mostrar nuestra indignación y rabia por todo lo que está pasando. Por ello es de justicia felicitar a Vox por el éxito de su convocatoria, tanto en el número de participantes como en su cívico comportamiento. Nada que ver con el comportamiento de la izquierda cuando son ellos los que se manifestaban contra los gobiernos del Partido Popular. ¿O es que acaso ya no lo recordamos? Nobleza obliga. El pacto firmado por el PSOE, con Unidas Podemos y con Bildu para la derogación de la reforma laboral de 2012 pone de manifiesto la indecencia del presidente del gobierno, quien de forma permanente ha estado prometiendo al pueblo español que jamás pactaría con Bildu. Esta es una de sus muchas mentiras. La derogación total o de diversos capítulos de la reforma, sin contar en absoluto con los agentes sociales, deja en muy mal lugar a la vicepresidenta económica, señora Calviño, y la sitúa en una posición imposible de defender ante la Comisión Europea. Esa situación ha provocado que la propia señora Calviño se haya opuesto al pacto, exigiéndole a Sánchez que se ponga firme frente a Iglesias y frente a Bildu, y así evitar el desastre laboral que supondrá para todas las empresas españolas y para todo el tejido productivo. Pero el problema de Sánchez no es la reforma laboral parcial o total. No le importa que la medida represente una hecatombe económica. El vicepresidente está secuestrado por su vicepresidente segundo, por los herederos de ETA
y por los independentistas catalanes, como le ha puesto de manifiesto recientemente Junqueras. El pacto es el resultado lógico del proceso que tiene en marcha el conjunto de esas fuerzas de izquierda, que, como afirma Jaime Mayor Oreja, son la continuación del proceso que puso en marcha Rodríguez Zapatero en el año 2004 y que ha continuado este gobierno de los inefables Sánchez e Iglesias. Por tanto, el pacto integra un proceso que, aprovechándose de la pandemia que nos asola, lo ha convertido en un auténtico Frente Popular. Y con esa estrategia de Frente Popular es con la que nos gobierna. Este Frente Popular que padecemos es el auténtico proyecto político y social de estos individuos. Y no podemos confiar en el resto del PSOE, que ya no existe. Es todo un puro sanchismo, y de ahí que haya anulado a todos los militantes de peso del socialismo y, en definitiva, a todo el socialismo histórico. El único líder de ese Frente Popular es Sánchez Castejón, y por eso ha formado un núcleo con Podemos y Bildueta, que sería el núcleo duro al que incorporará a los independentistas catalanes y al PNV, pues con este Frente Popular es con el que pretende destruir todo el Estado español y, por tanto, toda concepción de España como nación. Es necesario que, de forma contundente, toda la sociedad, en unión de las fuerzas constitucionales, consigamos defender la nación española. Este es el objetivo fundamental, pues conseguido el mismo, sin duda, se resolverán el resto de los problemas. No hay otra solución, lamentablemente.